Muy bien, continuamos en el programa. Estamos ya con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para hablar, entre otras cosas, por supuesto, el tema del interrogatorio a Barata afecta a, como no, a todos los involucrados en esto y nos tiene a todos expectantes de lo que vaya o no vaya a decir. Pero hoy hubo otra información importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado anular la gracia de Fujimori por Castro, una decisión que ha tomado, dice, declarar como improcedente el pedido presentado por dos víctimas de este caso. Sin embargo, la Corte misma se había pronunciado el 25 de noviembre del año 2006 cuando determinó que el Estado peruano era responsable por violaciones a los derechos a la vida e integridad personal por la masacre, ejecuciones extrajudiciales y torturas que se cometieron entre el 6 y 9 de mayo del 92 en el penal Miguel Castro. Es decir, la Corte reconoce que aquí hay un tema de violación de derechos humanos cometido por el Estado peruano, en ese momento representado por Alberto Fujimori, y hoy, sin embargo, acepta que la gracia presidencial sí lo protege, vale, es decir, lo exonera de este caso. En este caso sí. En este caso concreto. Sí. A diferencia de la gracia del caso Pativilca, que ha sido desestimada en sede nacional, ¿no? En el Poder Judicial. Claro, en el Poder Judicial, pero ¿qué? Sí. ¿Esto no podría ser interpretado como un adelanto de lo que la Corte va a decir más adelante con Barrios Altos y La Cantuta? No he visto el expediente y en detalle lo de Castro, pero hasta donde tengo entendido no ha habido una buena sustentación. Entonces la defensa a veces es no solo fondo, sino también es forma. Entonces si uno procesalmente no sustenta con pruebas, el expediente se cae. Hasta donde tengo entendido en el caso del indulto, ¿no es cierto? Y en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, los abogados de las víctimas sí han sustentado debidamente el caso, ¿no? Claro, pero lo que se ha cuestionado es el propio derecho de gracia otorgado al presidente. Y la Corte aquí, con este fallo, lo está reconociendo. Claro. Es decir, está reconociendo la validez del otorgamiento de una gracia. Bueno, si la gracia es concedida dentro del cauce de la Constitución y la ley, es una atribución del presidente, obviamente. Pero si la gracia la ejercita el presidente al margen de la Constitución y la ley y violando reglamentos, en ese caso carece de plena validez jurídica, ¿no? Pero esto ya no es por eso le decía, no sentar jurisprudencia para lo que viene luego. No lo creo, ¿no? Porque en este caso lo que está advirtiendo la Corte Interamericana de manera específica es una falta de sustentación. No creo que ese vaya a ser el caso. O sea, no es un aval al indulto y a la gracia presidencial. No lo veo así, no lo interpreto así. No se puede interpretar así. Quería preguntarle también por la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, al calor de estas declaraciones de Jorge Barata. El tema de los aportes, ¿cómo analiza? Usted fue parte de ese gobierno y además firmó en algún momento, me parece, esta lista, este comunicado de apoyo a la situación de la expareja presidencial. Sí. Ahora que ha transcurrido algún tiempo y que Barata confirma que se le entregó 3 millones para financiar la campaña electoral, ¿cómo mira usted, reconstruye la historia? Mantengo la misma posición jurídica, naturalmente, es decir, Barata no podía rectificar ni refutar lo dicho por Marcelo Odebrecht, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ha reiterado el punto de vista que con anterioridad manifestó Odebrecht. Hasta donde tenemos entendido, no ha aportado pruebas, ¿no es cierto? Esto se tendrá que corroborar en la investigación judicial. Pero esto es totalmente diferente al manifiesto que firmamos un grupo de exministros. Y en ese sentido, ratifico que no solo en el caso de Ollanta Humala y su esposa, la detención preventiva es manifiestamente inconstitucional, sino que en muchos casos el Poder Judicial viene ejecutando esta medida provisional, violando lo que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución. En el caso de Graña, el derecho de defensa, ¿no es cierto?, el debido proceso y la presunción de inocencia. En detalle no conozco el caso de los primos Graña, pero lo que llama profundamente la atención, bueno, y de hecho, yo creo que a una persona, si no hay riesgo de fuga, es decir, riesgo procesal, se le debería garantizar un derecho de defensa. No es lo mismo defenderse en prisión que en libertad. Y ya desde ese punto de vista, si, por ejemplo, los Graña regresaron
del extranjero se sometieron a la acción de la justicia y se les castiga con una detención preventiva, creo que hay un exceso. Eso es sin conocer el expediente, es decir, y de otro lado son 5 personas que aparentemente estarían en la misma situación jurídica, se liberan a 3 y 2 quedan con la detención preventiva. Pero creo que la detención preventiva vulnera los derechos constitucionales de la presunción de inocencia, del debido proceso y del derecho de defensa. Eso es indubitable. Usted formó parte también de una comisión fiscalizadora en el Parlamento, la comisión que investigó. La comisión investigadora. Así es, la comisión investigadora. Cuando existía la Cámara de Diputados. Así es. El doctor Borea acaba de decir que esta no es una atribución del Congreso, o no es la principal atribución del Congreso, que aquí Fernando Olivera empezó a desarrollar estas investigaciones obsesivas y que eso ha continuado hoy y se ha convertido en una práctica, digamos ya, no sé, que puede haber dejado a un lado la real misión que tiene el Congreso de producir leyes. ¿Coincide con él? Bueno, creo que se ha desnaturalizado por completo la labor de investigación del Parlamento. Tenemos un señor Becerril, por ejemplo, que públicamente le dice corrupto al presidente de la República. Y no pasa nada, ya no llama la atención. Entonces, ¿bajo qué criterios objetivos, ya no digo independientes o neutrales, puede investigar un Congreso que actúa por consigna política? Lo digo yo, por ejemplo, que he sido víctima en el caso de la investigación del satélite. El Congreso anterior... ¿Le está diciendo a Lavallato que es por consigna política? Yo no estoy diciendo que sea consigna política necesariamente, pero da la impresión que por las actitudes políticas, por estas acusaciones de corruptos sin haber terminado el proceso, dan esa impresión. Y lo digo en el caso del satélite. Los propios parlamentarios fujimoristas votaron a favor de la convalidación del Tratado Ejecutivo Internacional que se dictó para comprar el satélite. Ningún congresista fujimorista votó en contra, solo la señora Salgado se abstuvo. Y en la Comisión de Constitución, Mulder tampoco votó en contra. Pero después, ellos que revisaron todo el proceso, por consigna política, votaron a favor de la investigación y de la acusación. Sí. Ahora, si usted hubiese sido diputado en este momento, con la información que ha trascendido de los vínculos todavía no aclarados entre el presidente Kuczynski y la empresa Odebrecht, ¿habría iniciado una investigación? A ver, yo en este tema sí discrepo con el doctor Borea. Yo creo que el Parlamento sí puede constituir una comisión investigadora. Lo que no puede es ni acusarlo ni vacarlo al presidente. Pero sí investigar. Sí investigarlo sin ninguna duda, porque la Constitución no tiene ninguna limitación, puede investigar sobre cualquier asunto público. Así lo dice claramente la Constitución. ¿Qué ocurrirá? Que al final de su mandato eso servirá como elementos de juicio para luego acusarlo o sancionarlo. Pero ojo, hay precedentes en los casos de expresidentes que habiendo sido convocados por comisiones investigadoras, ellos han recibido a estas comisiones investigadoras en Palacio de Gobierno. El caso, por ejemplo, del expresidente Toledo y del expresidente García también. Es decir, ¿el presidente podría, legalmente está facultado para recibir a la comisión o es casi un favor el que le haría a la comisión Lavallato? No, el propio Congreso ha determinado que no está obligado a concurrir si es citado. Esto de darle 10 días, por ejemplo, para que los atienda, ¿se puede considerar una actitud fuera de las atribuciones que tiene el propio Parlamento? Sí, además, ya la arrogancia de la mayoría parlamentaria es tal que tratan al presidente de la República como si fuese un recluta del cuartel de Ayacucho, ¿no? Y bueno, el presidente de la República personifica a la nación. Yo lo sé, ¿no? pero cuando el presidente le dice payasos o comunistas... merece un trato respetuoso. Ahora, él se ha comprometido. Nadie lo obligó al presidente Kuczynski a decir
voy a ir a la comisión. Y nadie lo obligó antes a decir no tengo nada con Odebrecht. Así ese es el es. punto. Entonces él debería honrar ese compromiso, es lo que yo pienso. ¿Podemos ir a la pausa y luego regresamos Sí, claro. un minuto? Vamos a pagar la pausa comercial y volvemos. Muy bien, estamos ya sobre el tiempo. Quería hacerle una última pregunta al doctor Pedro Cateriano con la promesa de que la próxima le damos todo el programa a él No. por la extensión del tiempo. Hay una crisis política. Sí, claro. Es innegable. Absolutamente innegable. Y es en esa crisis política, ¿cuál es la responsabilidad que le toca al presidente Kuczynski? Bueno, decir la verdad y dar cuenta de sus actos. Aun cuando la Constitución lo proteja, como dice el doctor Borea, que él no tiene por qué decir la nada. Constitución lo protege, pero el presidente también ejerce un liderazgo en el país y ese liderazgo necesariamente también tiene un soporte ético y moral, naturalmente. Cuando no hay confianza en la figura de un presidente, ¿cuál es el mayor riesgo que puede correr un país? La crisis política, la inestabilidad del país y el sistema no opera como debería funcionar. Se le reclamó al presidente ser política. Esta alianza con Kenji y los Avengers es una buena demostración de que aprendió a ser política. Bueno, yo creo que en ese sentido buscó la peor salida, ¿no? El canje de votos. Esa es una pregunta malintencionada para que No, en absoluto, ¿no? Yo he expresado mi absoluto desacuerdo con el indulto que concedió el presidente. Yo sé, con el indulto, Kuczynski. pero más allá de ese indulto, este apoyo, digamos, apoyo de Kenji y de todos exhibiéndose en las fotografías con el presidente Kuczynski, ¿podría suponer para él algún riesgo adicional? ¿Cree que a la larga le va a pasar? Bueno, factura? yo creo que más preocupada por las fotos parece su hermana Keiko, ¿no? Porque ya los partidarios de Keiko Fujimori insultan de tal manera a Kenji Fujimori que parece que es en este momento su principal adversario político. Pero fíjese cuánto tiempo ha pasado desde que Fujimori Alberto dejó el gobierno y todavía hoy estamos hablando de Fujimori y de sus herederos políticos. Muy bien, gracias doctor Cateriano. Qué ocurrencia, buenas noches. Un placer tenerlo con nosotros y mañana nosotros vamos a continuar con esta información. Hay un par de crónicas que no nos ha alcanzado el tiempo de mostrar, dos informes interesantes que se publicaron en el diario The New York Times, uno del año 95, donde hablan, es una crónica sobre el estupendo hombre de negocios, Pedro Pablo Kuczynski y sus actividades en Miami, cuando él tenía 56 años de edad y todavía no se había casado con Nancy Lange. Este es un hallazgo de nuestro equipo de investigación, pero también hay un informe de New York Times del año pasado, o de este año me parece, que muestra prácticamente el lado contrario, la otra cara de la situación Kuczynski. Les vamos a contar de qué se trata y les vamos a mostrar esos documentos el día de mañana porque la verdad la historia termina por sorprendernos siempre. En cualquier dato está lleno de anécdotas, acá no se habla de delitos ni denuncias, pero anécdotas realmente deliciosas. Hasta mañana, que tengan muy buenas noches.